La selección mexicana sub-17 eliminó a la selección argentina. Es cierto. La rivalidad simplemente se considera en nuestro imaginario popular. No es una rivalidad que ellos sientan, pero en las redes sociales, en el hervidero de las redes sociales, se ha convertido precisamente en cierto tinte de oposición y rivalidad, hasta cierto punto. Es cierto, esto es una pequeña alegría y se debe tomar como tal. No hemos sido, México a nivel mayor no ha sido 3 veces campeona del mundo. Tampoco porque, bueno, el PRI en su momento no intervino ni en el 70 ni en el 86. Nunca tuvimos un jugador que tuviera la viveza de la trampa de meter una mano. Y los dopados que hemos tenido en otros torneos han sido castigados. Tampoco a México se le han dado 5 penales que no debieron marcarse. Entiendo que es más una rivalidad del imaginario popular de aquí para allá que de allá para acá. Y hablo exclusivamente de fútbol. No me meto con los pueblos. Lo respeto. Hablo solamente del fútbol. Pero es una pequeña alegría para un país de 150 millones de habitantes, según registros no oficiales, hasta 160 millones de habitantes. Es una pequeña alegría para un país que, a pesar de tener, escuche usted, 45,5 millones de pobres en pobreza multidimensional o pobreza extrema, según el INEGI, pues tiene más de 100 millones de personas donde el efectivo, el dinero y la riqueza y la abundancia fluyen más desde los últimos 6, 8 años. Y sé que para muchas culturas futbolísticas es muy difícil de entender por qué nosotros creemos que podemos lograr cosas a nivel mundial. Porque tenemos a los mejores médicos del mundo, a los mejores ingenieros del mundo, a los mejores arquitectos del mundo, de los mejores músicos del mundo, de los mejores artistas del mundo. Tenemos muchas cosas de lo mejor del mundo. Pero queremos que eso permee en el fútbol. Y sé que otras naciones, y lo digo con todo respeto en el mundo, quizá, lamentablemente, y lo digo con empatía y con amor, solo pueden presumir su fútbol. Solo pueden presumir el fútbol. Y no me refiero en este caso específicamente del Río, me refiero en general. Hablo de la exigencia de México. 45 millones de pobres, que es la población de muchos países. Pero hay más de 100 millones de personas donde el dinero y el efectivo y la abundancia fluyen. Ojalá que tuviéramos menos pobres. Por eso queremos ser siempre los mejores. Y esto es una pequeña alegría para todos aquellos, sobre todo, que se han burlado del equipo tricolor, que han aventado y pateado camisetas, como Messicito, que lo hizo en la Copa del Mundo, que le han llamado a nuestra selección México, de chico, que se han burlado con canciones del Chavo del Ocho. Esto lo tomamos en su justa dimensión. Pero esta pequeña alegría hoy debería poner a pensar a muchas culturas futbolísticas en el mundo. ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron? No solamente vayan a vivir de una supuesta y falsa superioridad. Esto hoy es un golpe de autoridad. Y esto es lo primero que dicen nuestros seleccionados, nuestros muchachos de la sub-17. Creo que el equipo, conforme vaya avanzando, va pensando en lo más grande. Evidentemente es un golpe de autoridad para que se den cuenta los jóvenes que tienen esa personalidad, que son competitivos y que tienen para lograr grandes cosas en este mundial. Hoy me da tanto gusto que desde hace años, por lo menos desde hace unos 20, la mentalidad del futbolista mexicano ha cambiado. Ya no son aquellos ratones verdes de la era de Carlos Albert, apodados así por un periodista, un columnista de Excelsior, Manuel Seide. Ya no es aquella era en donde temblaban las piernas. Se puede ganar, perder y empatar. Palabras sabias de mi gran amigo Mario Alberto Kempes, a quien le mando un abrazo. Se puede empatar, ganar y perder. Pero hoy veo personalidades de hace muchísimos años. Se le ha visto al Chícharo, se le ha visto a Hugo Sánchez, se le ha visto a Edson Álvarez, se le ha visto a Andrés Guardado. Hoy, desde hace años,
No nos sentimos menos que nadie, pero no tenemos tampoco un falso sentimiento de superioridad. Por eso, y escuche usted, esto es un golpe de autoridad. Creo que ya se hace una rivalidad muy importante, ¿no? Y muy interesante entre México y Argentina. Como selección sub-17 sabíamos de la importancia que tenía este partido. Evidentemente siempre va a haber errores, aciertos, pero creo que lo más importante es mantener la estabilidad para poder sacar un triunfo. La verdad es que bien merecido lo tienen los muchachos porque dieron todo. Y quiero mandarle un mensaje al señor Lilini. Yo he sido un crítico del señor Lilini, pero el señor Lilini es responsable de estas elecciones. No estoy diciendo que esto sea gracias a él, pero me da gusto, a diferencia de otros responsables que han tenido miedo, no han salido a los himnos nacionales. En México-Argentina, por ejemplo, se ponen a hablar en los pasillos con el técnico rival y hacen planteamientos malos y entrevistas como el Tata Martino. Hoy, señor Lilini, me dio mucho gusto verlo festejar. Hoy, a la madre del muchacho Buoso, me dio mucho gusto verla festejar. Que no se achicaron por una cuestión de bandera. De esos, en este país, en un crisol multicultural de inmigrantes y nativos, de esos queremos siempre. Entonces México en los mundiales sub-17 ha sido campeón en 2 ocasiones y subcampeón en 2 ocasiones también. Mensaje para los directivos, yo sé que es su dinero, pero aquí puede ser una inversión. Confíen en los nuestros, confíen en los mexicanos, que realmente, y lo voy a decir con mucho respeto y mucho cariño, los mexicanos somos bien chingados. Aquí arrancamos. Palabra del señor Morales. Alabado como siempre sea yo. Señor Toño, a ver qué te pareció el partido. ¿Por qué gana la selección mexicana? Digo, al final se define la serie del manchón penal. Me parece mucha personalidad, porque México fue ampliamente superado en el primer tiempo y con todo eso se mantiene en el juego, porque le empatan con una equivocación de Santiago López cerca del final del partido, y muchas veces ese tipo de equivocaciones contra este tipo de rivales te hunden, te acaban, no te permiten levantarte, y México no se vino abajo. De hecho, termina siendo Santiago el héroe de la tanda, ¿no? Pero creo que fue eso, mucha personalidad de este equipo, que además hay que reconocerlo, no jugó bien la fase de grupos. No, de hecho clasificó, por fair play. Por fair play. Sí, por fair play. Pero así se escriben las grandes historias, mis niños. Mi hermana, ¿qué le pareció? Y no jugó 50 minutos bien en este partido. Además, a partir de los 50 minutos es cuando viene esta parte de ir con todo, con las, digamos, concesiones que deja Argentina. Las oportunidades son para tomarlas, aunque este es el error que decíamos del arquero mexicano, que después él mismo se toma esa presión. Incluso cuando está Carlos Carrillo diciendo quiénes van a cobrar los penales, que me llamó mucho la atención, cuando él delega diciendo, ustedes toman la responsabilidad. Empiezan a levantar la mano, la voz, y al final le dicen, Santiago López, tú vas a cobrar este 5º penal, y la ejecución que hace con tanta personalidad después de enmendar su error, y así pasan a los octavos de final. Fue un despeje bajo, ¿no? La manera como lo cobra fue como un despeje bajo. Sí, esos tendidos. Se perfiló como para despegar. Decía Santiago López, ¿quién es su ídolo como portero? Ante una pregunta que le hace... Espero que la respuesta sea la Y con esta salida entendí por qué es su ídolo, ese portero. Ya, me largo. Pero también agregó que Luis García, como es el portero de Toluca, Luis García, Hugo González, tiene referentes muy importantes. Pero su ídolo dijo... Sí, su ídolo es con esa salida. El próximamente 6 veces mundialista, ¿no? Ya sabemos el quién próximamente. Es. Y nadie lo cuestionó diciendo, ¿cómo, por Dios? ¿No viste cómo salió en la pelota? No, lo rescatamos la preguntita al final, así como que la era casi. Es más, tuvieron que regresarse al Zoom, ¿no? No. ¿En serio digo que Ochoa era su ídolo? Pero ¿cuántos años tiene? 16, ¿no? Ajá. Pues ha visto lo peor de Ochoa entonces, ¿no? Bueno, es su ídolo. O sea,
Del 2014 a 10 años, o sea. Si Memo debutó en 2004. Yo le voy a pedir a Toño Valle que tenga mucho cuidado. Ay, Dios mío. Caray, ¿me estás amenazando? No, ya no, amenazaste a un productor en el elevador y ahora me toca a mí. Estoy aconsejando. No, el productor lo amenazó y le cumplió. Tienes razón. A ver, háblame de frente. Estoy aconsejando. A ver. ¿Qué dijiste? De que el equipo mexicano había sido superado ampliamente. ¿Fue superado? Sobre todo, pero eso no lo digas en otro. Lo puedes decir. Porque, esta mesa. Porque no, si hubieran sido realmente superados, los hubieran hecho 3 o algo así. No, porque cuando dicen que es superado, entonces nada más quieren, estos se quedaron con la idea de que la historia la escriben los ganadores. Claro. Y que entonces uno como analista o comentarista no puede dar el crédito de que el otro equipo jugó mejor, de que el otro equipo te superó y que también, más allá del mérito que tuvo México en sus aciertos, en sus virtudes y dentro de sus limitaciones futbolísticas, esa personalidad que rescatas, ese temple, ese saber sufrir también sobre el final del partido, también fue por cierta incapacidad de Argentina. Pero dices eso y entonces hay gente que se enoja y se molesta. Los falsos nacionalistas. Los falsos nacionalistas. Sí. Porque además tú les estás hablando de peras y manzanas, pero ya nada más se quedan con las manzanas. Pero además me encanta porque cuando México pierde, entonces sí ponemos en consideración los errores mexicanos, ¿no? O sea, México perdió tal partido porque falló en tal, México perdió tal porque falló en tal. Cuando México gana, el rival no puede cometer. Pero fíjate, acabas de decir una cosa que me llamó la atención, Dionisio Estrada. Pocas veces lo haces, pero lo haces poderosamente. Dijiste que la historia lo escriben los vencedores. Los ganadores. Entonces, por eso nada más quisieran hablar cosas positivas del equipo que ganó. Claro. No, pero hasta... Y no lo otro, que fue parte también. Claro. Pero también, y el otro día escuchaba un par de historiadores, la mayoría de las historias, y sobre todo en este país, la han contado los vencidos. Bueno. Latinoamérica en general, yo creo. ¿Para qué? Para autoapapacharse. Sí. Para generar una inflexión de sufrimiento de que somos las víctimas. Somos las víctimas y no sé qué, y esto y lo otro. Autocompasión. Okay. La autocompasión. ¿Y cuál es la conclusión con eso? La conclusión es... que me ves tan serio. No, a ver. Pero aparte, fue la mirada. O sea, ¿y cuál es la conclusión y la mirada de eso? Pues, ¿cómo ves que no hay ninguna conclusión? ¿Qué estás hablando? A ver, ¿a qué quieres ¿Cómo ves que no hay ninguna conclusión? Nada más quería comentar. Rivario cultural. Estaba esperando cuál es la descripción histórica que estabas diciendo. Que hoy estos muchachos, y te incluyo a ti en esa generación, ¿tú naciste qué? 88. 88. Es una gran generación. Es una gran generación. La mejor generación. Infinita. Gran cosecha, gran cosecha. Gran cosecha la 88. Sí. La ya abundancia, no crecieron con los traumas. Ayer yo estaba haciendo una investigación de una cosa en particular y ya ves que pues uno va procrastinando y no sé cómo demonios di a la página de la FIFA al Mundial de México 1986 porque puedes ver todos los partidos ahí. Entonces me puse a ver los partidos de la selección mexicana y sí veía que estaba la fuerza de la localía, pero con el temor del fracaso. Okay. Una selección que además llegó dividida. Dionisio lo sabe perfectamente porque pues, él era ya adulto en esas épocas. Tú nos contarás mejor la historia. Era un grupo que estaba dividido contra Hugo Sánchez, ¿no? Hugo, y por el otro lado estaba Tomás Boy también, ¿no? Ah. Entonces, que eran como que los bandos más fuertes, ¿no? También en ese... Y al final de cuentas, cuando termina ese mundial, pues hubo otros que también marcaron su raya al no ser considerados por el técnico Bora para el último partido ante Alemania, como el propio Luis Flores, ¿no? Porque antes la delantera del equipo mexicano en muchos partidos era Hugo y Luis Flores y se ganaron varios partidos. Pero justamente para ese partido dijeron, Luisito, vas a la banca, y eso no le gustó a Luis Flores, y después, cuando acabó el mundial, prácticamente... El partido contra Irak... dirigió la palabra con Bora Milutinovic, ¿no? Que para el partido contra Irak arranca Luis Flores. Exactamente. Luis Flores. Digo, era otro fútbol también. Irak, Bélgica y Paraguay. Ok. A lo que voy es que estas generaciones han vivido o ya nacieron con subcampeonato
en Copa América, en 2 De entrada subcampeonatos de siempre Copa ha ido al América. Mundial México. De Siempre entrada, siempre para iba al empezar. Mundial. Sí. Ok, cierto, es cierto. Las otras generaciones, Sí, no. O sea, ¿cómo se festejó en los vamos al Mundial? El gol del abuelo. yo comprendo esas generaciones Oye. de los 70 como tú que pues, sufrían para ver si México iba al Mundial o no. Sí. Tú viviste el premundial del 82, del 81. Pues, Sobre todo el de España, el de del España. 81. México no va. Sí, que no va con ese hexagonal y donde recuerdo perfectamente una que tiene Hugo Sánchez por el sector de la izquierda que si la clavaba, pues entrando al área, México iba a la Copa del Mundo. Y después vino la cuestión de los cachirules en el 90, en el diferente. 96, Sí. pues por ser organizador, pues México la termina haciendo. Y yo estaba muy pequeño en el premundial de Haití. Pero ya habías nacido. ¿Eh? Esa generación de los 70 y anteriores tienen muchos traumas. Yo no sé Hablo cuáles de temas traumas, pero bueno. futbolísticos. Traumas. No tengo ningún trauma en ese aspecto.